Vaya semanita de fútbol más intensa que hemos tenido. Dentro intro. We hope we pray for better days. Pero qué tal, disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, como bien os acabo de decir en la intro, menuda semanita de fútbol que hemos tenido, ¿no? Entre las vueltas de la Champions League, ¿no? De los cuartos de final de la Champions League, así como la final de la Copa del Rey disputada entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Así que bueno, vamos por partes, ¿no? Como diría Jack el Destripador, y vamos a hablar primero de lo que aconteció en las vueltas de los cuartos de final de la Champions League, ¿no? Madre mía, el martes tuvimos las vueltas del Barcelona Atlético de Madrid y del Liverpool Paris Saint-Germain, ¿no? Bueno, la eliminatoria entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain, la verdad que bueno, que, que no hay mucho que decir. El Paris Saint-Germain ha sido justo merecedor, ¿no? De pasar a semifinales, al final con un global de 4-0, ganándole tanto 2-0 en el Parque de los Príncipes como 0-2 en Anfield. Aunque hay que reconocer que el Liverpool en la vuelta sí que hubo momentos que recordó pues, al Liverpool de estos años anteriores, ¿no? Que ha sido uno de los mejores equipos de Europa, que ha tenido muchísimo éxito, que incluso ha llegado a 3 finales de Champions, en Premier League ahí disputándoselas con el Manchester City, ¿no? Y sí que vimos a un Liverpool también yendo al ataque, siendo valiente, pero sin ningún tipo de suerte, ¿no? Y el Paris Saint-Germain, pues bueno, pues está en un momento de la temporada en la que vuelve a ser muy peligroso, vuelve a ser uno de los máximos favoritos para ganar la Champions. Y le vemos la verdad que muy bien al conjunto de Luis Enrique, aunque bueno, ayer cedió contra el Olympique de Lyon, ¿no? En la Ligue 1, en la Liga Francesa. Pero el PSG es que tiene un plantillón, Luis Enrique, ¿no? Y tiene jugadores muy buenos que te pueden resolver un partido en cualquier momento, ¿no? Así que merecida clasificación para el Paris Saint-Germain. Y luego teníamos pues ese partido con mucho morbo, ese Atlético de Madrid-Barcelona, ¿no? El Atlético de Madrid venía con un 0-2 de renta que había sacado en el Camp Nou al Metropolitano, ¿no? Teniendo la eliminatoria pues bastante bien encarrilada, ¿no? Y bueno, y vimos que al nada más empezar el partido, prácticamente el Barcelona ya puso el 0-1 en el marcador con ese gol de Lamine Yamal, ¿no? Ese gol muy tempranero, debido a ese error del Lenglet. Y pues bueno, ya el escenario pues se empezaba a poner de una manera muy mala para el Atlético de Madrid, recordando precisamente a la semifinal que disputaron de la Copa del Rey, ¿no? No mucho tiempo atrás, en la que el Atlético de Madrid, que bueno, que también os lo comenté en este canal, pues bueno, iba con un 4-0 al Camp Nou y no le remontó la eliminatoria al Barcelona de milagro, ¿no? Pues aquí fue un poco más de lo mismo en ese sentido, ¿no? El Barcelona ya se puso por delante muy pronto. Lo que que al final el Atlético de Madrid, pues bueno, consiguió aguantar el resultado, ¿no? Porque bueno, el Barcelona llegó a igualar la eliminatoria, se llegó a poner 0-2, o sea, increíble, la verdad que increíble, ¿no? Y bueno, y con ese gol de Ademola Lookman, pues hizo ese 1-2 que le dio el pase a semifinales al Atlético de Madrid, ¿no? El Fútbol Club Barcelona se volvió a quedar con 10, al igual que en la ida. En la ida recordamos que fue Pau Cubarsí. En esta vuelta fue Eric García en una jugada clarísima, ya que Alexander Sorloth se quedaba solo prácticamente para rematar, ¿no? Era último hombre. Así que la roja a Eric García fue muy clara, ¿no? Y bueno, pues entonces el Barcelona se quedó con 10 jugadores de nuevo, pero aún así hay que reconocerle al conjunto culé que a pesar de tener 10 jugadores, siguió atacando, lo siguió intentando. Y bueno, tampoco lo he comentado mucho en el canal, pero bueno, ya lo iré comentando en más ocasiones. Yo no soy para nada un seguidor de Lamine Yamal, ni le defiendo absolutamente todo lo que hace, como todo el mundo, pero tengo que reconocer que el partido que hizo el otro día contra el Atlético de Madrid fue un partidazo por parte de Lamine Yamal, porque constantemente tenía 4 o 5 hombres encima de él, pero era el típico partido en el que él tenía, bueno, pues tenía la bombillita encendida, ¿no? En plan, porque regateaba muchísimo, ¿no? Creaba muchísimo peligro, ¿no? Constantemente en el área del Atlético de Madrid, ¿no?
Pero, como bien os digo, pues bueno, al Atleti pues le dio para volver a eliminar al Fútbol Club Barcelona. Es curioso porque sabemos que Simeone, el historial que tiene con el Barcelona, no es el mejor ni muchísimo menos. Pero da la casualidad que en Champions League las 3 veces que se han enfrentado en eliminatorias, las 3 veces le ha conseguido eliminar el Atlético de Madrid. Y además también las 3 veces han sido en cuartos de final. Recordamos en 2014, en 2016, que justo fueron los 2 años que llegó a la final el Atlético de Madrid, y en 2026, ¿no? Las 3 veces que se han enfrentado en eliminatorias en Champions League, en cuartos de final, el Atlético de Madrid de Simeone ha conseguido eliminar al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Y además este año con más Inri porque también le ha eliminado en la Copa del Rey, o sea, el Atlético de Simeone le ha echado de 2 competiciones al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Así que bueno, la verdad que tuvimos un martes absolutamente pletórico, ¿no? Además, también, bueno, creo que tampoco os lo he comentado en el canal, o bueno, no sé si a lo mejor en alguno de los primeros vídeos, yo tengo a mi madre, que es muy forofa del Atlético de Madrid, ¿no? Mi madre es muy colchonera, entonces pues tenemos piques muy sanos, ¿no? En casa, porque bueno, sabéis que yo soy muy fan del Real Madrid, mi madre es muy fan del Atlético de Madrid y dio la casualidad de que mi madre pudo acudir al estadio a ver el partido, ¿no? Lo típico de lo que a veces pues que los planes improvisados son los mejores, ¿no? Y mi madre pues tuvo la suerte de poder acudir al Wanda Metropolitano, perdonad, al Riyadh Air Metropolitano a ver este partido de vuelta. Nunca había ido mi madre al Metropolitano y encima, ¿en qué momento, no? Vuelta de cuartos de final de Champions League contra el Barcelona con una renta a favor de la ida, ¿no? Así que simplemente por mi madre me alegro porque además se lo pasó como una niña pequeña, ¿no? Disfrutó muchísimo de la experiencia y tiene muchas ganas de, evidentemente, de repetir, ¿no? De repetir este tipo de experiencias. Y bueno, y luego pues tocó el miércoles, gente. Toca las malas noticias. Porque bueno, el miércoles tuvimos pues tanto la vuelta de la eliminatoria entre el Arsenal y el Sporting de Portugal, que como bien anticipábamos, el Sporting vendió muy cara su derrota, su eliminación, mejor dicho, contra el Arsenal, ya que no pudo rascar más que un empate el conjunto de Mikel Arteta contra el Sporting. Sabemos que el Arsenal, cuando llegan a estas instancias de temporada, se le empieza a congelar el pecho de una manera increíble, ¿no? De hecho, lo volvimos a presenciar ayer, ya que el Manchester City le ganó por 2-1 en el Etihad, ¿no? En ese duelo por la Premier League, y ya el Manchester City solamente está a 3 puntos con un partido menos que el Arsenal. Si el City gana el partido que tiene el restante, ya le empata a puntos al Arsenal. Increíble. O sea, increíble. Y lo que le pasa al Arsenal no tiene nada que ver con el Arsenal de inicio de temporada. Absolutamente nada que ver. Ese Arsenal arrollador, que fue el que quedó el primero en la fase de liguilla de Champions, que ganó absolutamente todos los partidos. Ganó el Arsenal. Por ejemplo, al Atlético de Madrid le aplastó por 4-0, incluso ganó al Bayern también 3-1. O sea, ese era un Arsenal increíble. Pero ya le vemos siendo un Arsenal pues bastante más defensivo y más vulnerable, ¿no? Y no pudo pasar del empate a 0 con el Sporting, pero con la renta que tenía de haber ganado en el partido de ida, ¿no? Por 1-0, pues le sirvió para clasificarse a semifinales, ¿no? Al conjunto de Mikel Arteta, que precisamente se enfrenta con el Atlético de Madrid de Diego Simeone, ¿no? Pero bueno, luego ya pasaremos a analizar lo que son las semifinales, ¿no? Y ya, pues bueno, pues con el plato fuerte del miércoles, esa vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. El Bayern de Múnich llevaba una buena renta a Alemania, ¿no? Ya que consiguió vencer por 1-2 en el Santiago Bernabéu. Y presenciamos un partidazo absolutamente increíble. Absolutamente increíble. Sí, como os he comentado, Lamine Yamal marcó pronto en el intento de remontada ante el Atlético de Madrid. El Real Madrid lo hizo incluso antes mediante Arda Güler, ¿no? Aprovechando también un error del Bayern de Múnich, pues Arda Güler marcó nada más empezar el partido, igualando la eliminatoria, ¿no? Y es que tuvimos al Madrid igualando la eliminatoria hasta en 3 ocasiones, gente. Hasta en 3 ocasiones se puso por delante el conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, ¿no? La verdad que un mazazo, fue un mazazo muy, muy tocho lo que pasó el miércoles, porque el equipo dio la cara totalmente, ¿no? Aprovechó las ocasiones que tuvo, no todas, que ahora pasaré a hablar de eso,
pero fue efectivo, ¿no? Y le plantó cara al Bayern de Múnich, que actualmente es el mejor equipo del mundo, el mejor equipo de Europa, en el que está en mejor forma, ¿no? Y le vemos constantemente aplastar a todos sus rivales. Y el Madrid fue capaz de mirarle de tú a tú, ¿no? De mirarle a la cara y de incluso pues hacerle temblar en algún momento, ¿no? Como bien os estoy comentando, el Real Madrid se llegó a poner 0-1, posteriormente 1-2 y luego también 2-3 se llegó a poner el Real Madrid, ¿no? O sea, una pena, gente, porque el partido se veía que se iba a decidir por detalles, ¿no? Que con nada que uno cometiera un pequeñito error iba a ser clave para el devenir de la eliminatoria, ¿no? Y la verdad que olía bastante a prórroga. Si os soy totalmente sincero, cuando el Real Madrid iba 2-3, es verdad que todavía quedaba bastante tiempo para que alguno de los dos equipos marcara un gol, y de hecho hay ocasiones, ¿no? Y se llevara el gato al agua. Pero no sé por qué tenía yo la sensación de que se iban a ir a la prórroga. Que ninguno de los dos iba a conseguir marcar, o el 2-4 o el 3-3, y que nos íbamos a ir a la prórroga, ¿no? Y una pena, porque con 2-3 el Madrid tuvo algunas jugadas, sobre todo la que ya conocéis todos, ¿no? Esa jugada que Mbappé se la deja bien a Vinicius, la verdad que es una jugada bastante clara, ¿no? Para que Vinicius hubiera podido rematar y haber marcado el 2-4. No logra pillar el balón bien, y yo en esos momentos, gente, pues yo ya lo decía, que estaban dejando perdonar demasiado. O sea, esas ocasiones que no estaba aprovechando en Madrid, estaba dejando perdonar demasiado. Y luego pues pasó lo que pasó, ¿no? Pasó lo que pasó, que salió Eduardo Camavinga y pues la lió pardísima, gente. La lió pardísima Eduardo Camavinga. Y no hablo tanto por la segunda amarilla, de la que ahora pues pasaré a comentar, sino de la primera amarilla, porque es clarísima. Esa amarilla que hace Camavinga yendo a lo loco ahí, es una amarilla muy clara, ¿no? Y ya pues condicionado ya otra vez, ¿no? ¿Y qué ocurre en la segunda amarilla? Pasan dos cosas, o sea, bajo mi punto de vista tienen la culpa tanto el propio Camavinga como el propio árbitro, ¿no? Anthony Taylor, ya que el propio jugador francés, pues es verdad que estando como está el partido, coge el balón y demás, pues para perder un poquito el tiempo, ¿no? Que bueno, hay que reconocer, gente, que esto lo hacen todos y cada uno de los equipos, que cuando tienen un marcador a favor, ¿no? Pues intentan perder tiempo, y muchas veces lo vemos, ¿no? Como se llevan un poco el balón, o como a lo mejor el otro equipo tiene que sacar de banda, pues el balón se lo tira un poquito lejos para que el otro tarde más en llegar, ¿no? Este tipo de triquiñuelas, ¿no? Que se hacen dentro del campo de fútbol, ¿no? Estos intangibles que siempre, ¿no? A los que recurren los jugadores, o cuando los porteros tardan más en sacar, ¿no? De puerta, etcétera, o incluso los propios entrenadores, que a veces hacen algún movimiento raro con el balón. Pues claro, a lo mejor sí, que Camavinga pues se lo podría haber ahorrado, ¿no? Pero es que lo que hace el árbitro no tiene nombre, no tiene nombre. Y se carga la eliminatoria completamente. O sea, no puede ser que en una vuelta de unos cuartos de final de Champions entre los dos mejores equipos de la historia, que son el Real Madrid y el Bayern de Múnich, al menos desde mi punto de vista, que está la eliminatoria completamente igualada, estamos encarando la recta final de lo que era la segunda parte, ¿no? Y procedas a expulsar a Camavinga por lo que se le expulsó. Pero es que lo que queda clarísimo es que el árbitro se había olvidado de que le había sacado una tarjeta amarilla previa a Camavinga, ¿no? Porque si no, no se la hubiera sacado. O sea, si no le hubiera sacado, bueno, a lo mejor es amarilla. Pero claro, una vez que lo has hecho, pues evidentemente tienes que proceder a expulsarle inmediatamente, porque ya tenía una amarilla previa, le sacas otra, pues ya está. Doble amarilla, pues roja, ¿no? Y fue absolutamente lamentable, porque saber que expulsan a tu jugador encima por una cosa así, una cosa que hacen prácticamente todos los jugadores, da igual de qué equipo, da igual de qué país, da igual de qué liga, todos hacen eso, la mayoría de jugadores, para perder un poquito el tiempo. Pero claro, eso no es suficiente como para poder expulsar a ese jugador, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues inmediatamente después el Madrid ya le dio un bajonazo absoluto, ¿no? Se quedó con 10 jugadores,
Inmediatamente después, pues el Bayern de Múnich ya mete el 3-3, ¿no? Que bueno, que ese resultado pues ya le hace meterse en semifinales. Y claro, pues ya no, ya yo sí que lo veía muy negro, gente, lo veía negrísimo, ya lo veía prácticamente imposible, ¿no? Porque fue un mazazo tan gordo y tan repentino, o sea, fue un shock tan repentino, gente, que yo, no sé, no lo procesaba, estaba como... Estaba tan metido en el partido, en la eliminatoria, en que lo podíamos hacer, que porque sí que se veía que el Madrid lo podía llegar a conseguir, ¿no? Tener una pizquita de esa suerte y de ese ADN que tiene siempre, ¿no? De que una de esas oportunidades de Vinicius, de Mbappé, de quien fuera para adentro, pones el 2-4 y ya está, ¿no? Ya fuera al final de la segunda parte o en la prórroga, ¿no? O incluso si se hubiera llegado a la tanda de penaltis, sabemos que el Real Madrid suele ganar la mayoría de las tandas de penaltis que juega también, ¿no? Lo hemos visto contra el Atlético de Madrid, contra el Manchester City, lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Entonces, pues, pero es que ya el Madrid a partir de ahí ya no tiene la capacidad de sobreponerse a esa situación, el Bayern ya empieza a acosar y al final, pues Michael Olise, pues mete el 4-3 final, ¿no? Que bueno, que provoca el delirio en el propio Bayern, en el propio estadio, en el Allianz Arena, ¿no? Pues ya sí que sí, certificando al 100% que el Bayern de Múnich vuelve a eliminar al Real Madrid 14 años después, gente. Es que se dice pronto, ¿eh? Hacía 14 años que no le eliminaba el Bayern al Madrid. Que fue, ya sabemos, en esas famosas semifinales de 2012, con ese penalti de Sergio Ramos que manda el balón a la luna, ¿no? En la que el Real Madrid ese año iba como un tiro y era favorito para ganar la Copa de Europa, ¿no? Y luego el Bayern, pues le consiguió eliminar en esa tanda de penaltis. Pero es que luego nos hemos enfrentado en 4 eliminatorias más después que esa, en 4, y en las 4 les hemos vencido. O sea, increíble, increíble, ¿no? Tanto con Ancelotti como con Zidane, en esas 4 veces, ¿no? Así que entre ellas la famosa Guardiola, ¿no? Ese 0-4 que le metimos en Muni. Así que, bueno, pues poquito más. La verdad que chapó en el sentido de que hay que estar orgulloso con el equipo, porque estuvo ahí, peleó constantemente y la eliminatoria estuvo empatada durante muchos tramos del partido, ¿no? Y tuvo que llegar pues esta devastadora situación con Camavinga, ¿no? Para que pues todo se determinara de decidir en favor de los alemanes, ¿no? Pero bueno, la verdad que mucha rabia, me dio mucha impotencia, ya lo tengo bastante más asumido, ¿no? Ya hace casi una semana, hace 5 días ya. Y, y ya lo tengo más asumido, pero es verdad que dio impotencia sobre todo, como bien os digo, por cómo sucedió, ¿no? Me pareció muy cruel la manera en la que pues se terminó decidiendo todo, ¿no? Cuando todo estaba siendo tan bonito, estaba siendo una eliminatoria muy apasionante, sobre todo el propio partido de vuelta entre dos mastodontes del fútbol, como bien os digo, para mí son los dos mejores equipos de la historia, porque aunque el Milan tenga una Champions más que el Bayern, en este caso para mí el Bayern es un equipo mucho más regular y que suele hacer las cosas mejor. El Milan lleva sin ser un equipo competente en Europa desde hace muchos años, ¿no? Le vemos algún año que a lo mejor sí que puede destacar un poco más, o en Europa League, etcétera, pero no consigue volver a ser el Milan de antaño, ¿no? En cambio, el Bayern de Múnich siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está ahí. Así que bueno, vamos con las semifinales, ¿no? Las semifinales, pues, son Bayern Múnich, Paris Saint-Germain y Arsenal Atlético de Madrid, ¿no? Yo sinceramente veo que las dos eliminatorias están muy 50-50. O sea, creo que cualquiera de los 4 equipos puede pasar a la final e incluso ganar el título, si os soy totalmente sincero. Sí que es verdad que en cuanto a estado de forma actual, la llave entre el Paris Saint-Germain y el Manchester City, iba a decir, madre mía, y el Bayern de Múnich, pues se presume que es la que... Pues bueno, son los dos equipos que mejor están. En verdad están mejor tanto el Bayern como el PSG en relación con el Arsenal y el Atlético de Madrid, ¿no? Como que el que gane, el que pase esa eliminatoria sería el favorito en una hipotética final, ¿no?
Pero aún así, tanto el Arsenal como el Atlético de Madrid son dos equipos que perfectamente y encima en una final, a un partido, ganan al Bayern o al PSG. O sea, puede pasar perfectamente, ¿no? Pero bueno, en cuanto a estas eliminatorias, yo de verdad que os comento que las veo muy igualadas, 50-50. La del Bayern PSG me parece apasionante. Apasionante, pero totalmente. Y ya sabéis que yo me mojo, yo me la juego y yo os hablo sin filtros, sin guiones, os transmito mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos. Y yo quiero que gane el Bayern de Múnich esta Champions League, ¿no? Ya que ha conseguido derrotar al Real Madrid, yo voy con el equipo bávaro para que consiga su séptima orejona, la que le haría empatar ya con el Milan, ¿no? Y ya consolidarse todavía más como el segundo mejor equipo de la historia. Al Bayern de Múnich, ¿no? Porque, bueno, no tengo nada de simpatía con el Paris Saint-Germain, ¿no? Yo creo que, bueno, han pasado muchas cosas en años anteriores relacionadas con el Paris Saint-Germain que no me hacen tener ningún tipo de simpatía con ese club. Es un club además que se mueve por el petróleo, se mueve por el dinero, ¿no? Y con todo el tema de Nasser Al-Khelaifi, todo lo que pasó con Mbappé, el entrenador que tiene el Paris Saint-Germain, Luis Enrique, yo lo siento mucho, pero no empatizo nada tampoco con este señor. Entonces voy con el Bayern de Múnich a muerte, pero como bien os digo, es una eliminatoria 50-50 y puede pasar cualquiera, la verdad. Y en cuanto a la otra eliminatoria, la del Arsenal Atlético de Madrid, digo exactamente lo mismo, la veo 50-50. Ninguno de los dos tiene tanta experiencia. De hecho, incluso el Atlético de Madrid sí que tiene más experiencia que el Arsenal, ¿no? Entonces, para nada vería descabellado que el Atleti eliminara al Arsenal, ¿no? Y además, con lo que estamos comentando, que el Arsenal cuando llega a estas instancias finales de las competiciones se le empieza a congelar el pecho y no cumple las expectativas que se tienen sobre el equipo, ¿no? Así que vamos a ver, veremos a ver, pero el equipo de Simeone le puede comer la tostada al equipo de Arteta perfectamente, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Y ya, pues vamos a enlazar, ¿no? Vamos a seguir hablando del Atlético de Madrid, ya que este sábado se disputó la final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Y ocurrió, ocurrió la sorpresa y la Real Sociedad fue la que terminó proclamándose campeona de la edición de la Copa del Rey del 2026, de esta temporada 2025-2026, conquistando su cuarto título, donde además, pues bueno, el tercero fue hace no mucho. Fue en el 2021, aunque en verdad fue en el 2020, lo que pasa que con la pandemia y demás se aplazó. Pero en verdad fue el título correspondiente al año 2020 el que ganó la Real Sociedad el anterior, o sea, fue hace poquito, en verdad. Y bueno, la verdad que también fuimos testigos de un partidazo en cuanto a goles, ¿no? La Real Sociedad fue la que estuvo por delante todo el partido, tanto 0-1 como 1-2, y el Atlético de Madrid fue el encargado de tener que estar empatando el partido constantemente, ¿no? Tener que ir a remolque. Y la verdad que la Real Sociedad planteó el partido que tuvo que plantear, pero ves, parece que gente que hemos estado en la semana de los goles rápidos nada más empezar los partidos. Pero es que encima, cada uno, incluso antes que el anterior. Porque el de la niña mal, no sé si fue en el minuto 3 o 4, el de Arda Güler fue en el minuto 1, pero es que el gol de la Real Sociedad fue nada más empezar el partido en el segundo 13 o 14. O sea, nada más empezar ya. O sea, no habíamos procesado todavía que había empezado el partido y ya había metido la Real Sociedad el 0-1. Ya dio el primer golpe encima de la mesa, ¿no? Al Atlético de Madrid, y eso pues evidentemente fue un palo muy gordo que también fue una premonición, ¿no? De lo que iba a pasar al resto del partido. O sea, fue un condicionante muy gordo, ¿no? Porque nada más empezar ya, ¡pum! Gol de la Real Sociedad, ¿no? Ya primer mazazo para el Atlético de Madrid. Pero luego sí que es verdad que el Atleti supo reponerse, empató el partido, demás, y pues bueno, sabíamos que iba a ser el que más iba a dominar el partido, ¿no? Y tuvo algunas ocasiones también, pero al final, pues bueno, fue la Real Sociedad la que se llevó el gato al agua en esos penaltis, ¿no? En esos penaltis tan tensos e intensos, ¿no? A su vez, después de haber tenido una prórroga en la que ninguno de los dos equipos consiguió marcar el tercer tanto, ¿no?
Y en esos penaltis, pues la Real Sociedad la verdad que fue bastante superior, el Atlético de Madrid falló varios penaltis, tanto por paradas de Marrero, que fue el portero suplente de Alex Remiro, ¿no? Como por propios fallos del Atlético de Madrid, ¿no? La Real Sociedad solo falló un penalti y bueno, pues eso fue lo que le hizo conquistar, ¿no? Esta cuarta Copa del Rey. Yo la verdad que lo decía, o sea, lo decía con anterioridad, el sentido de que la Real Sociedad se lo iba a poner muy complicado al Atlético de Madrid si quería ganar la Copa del Rey, que no iba a ser para nada un paseo para el equipo rojiblanco la final, porque de hecho el precedente previo entre los dos equipos había sido en Liga, en el Metropolitano, y el Atlético de Madrid le venció por 3-2 a la Real Sociedad. Fue también un partido disputadísimo, igualadísimo, ¿no? Entonces yo me intuía que iba a ser algo similar, ¿no? Y además el Atlético de Madrid también venía del desgaste tremendo de haber jugado con el Barcelona en Champions, que queráis o no es un desgaste muy grande a nivel físico y a nivel emocional también, a pesar de que salió cara, ¿no? Pero claro, todo influía, ¿no? Y veía que la Real Sociedad sí que tenía una buena oportunidad de poder vencer y llevarse el título, y así sucedió. Un mérito increíble al equipo de Matarazzo, de verdad. Increíble lo que ha hecho este entrenador desde que cogió a la Real Sociedad solamente. La lleva hacia arriba, a nivel ofensivo es increíble el equipo, la verdad. Juega muy bien a nivel ofensivo, a nivel defensivo sí que se le ven más carencias, ¿no? Pero chapó, de verdad, chapó por la Real Sociedad, la verdad que me alegro mucho por el conjunto Churiurdin, ¿no? Porque se lo han merecido con creces ser el vencedor de la Copa del Rey, ¿no? Ser el campeón. Así que nada, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, repasando un poquito lo que ha sido esta semana intensísima de fútbol, ¿no? Tanto en Champions League como en Copa del Rey. Y bueno, y ahora pues toca volver también a la competición regular, a la Liga. Prácticamente está sentenciada, el Barcelona le saca 9 puntos al Real Madrid, todavía sí que es verdad que quedan jornadas por disputarse, entre ellas un clásico, ¿no? El clásico del Camp Nou, todavía queda por disputarse, así que bueno, el Real Madrid tiene que seguir en la pelea, tiene que hacer todo lo posible, tiene que intentar ganar todos los partidos y meterle toda la presión del mundo al Barcelona y evidentemente ganar el clásico. Si el Madrid no gana el clásico, ya sí que sí es imposible quitarle el título de Liga al FC Barcelona. Así que nada, gente, dejadme en comentarios qué pensáis sobre esta pedazo de semana futbolística que hemos tenido, tanto con las vueltas de los cuartos de final de la Champions League como con la final de la Copa del Rey. Dejadme en comentarios si estáis contentos, felices, y por el contrario estáis muy tristes por lo que ha acontecido con vuestro equipo, o si sois neutrales, ¿qué os ha parecido todo, no? Todo. Dejadme todo lo que queráis en comentarios. Que tengáis una increíble semana. Nos vemos. Un abrazo a todos y a cuidarse.